El presidente de la Cámara de Diputados dijo esta semana en Televisión Nacional que en el Congreso los proyectos se leen mínimo 10 veces. 10 veces. Y en la misma entrevista admitió que hay un artículo del Código Penal que nadie sabe quién lo escribió. El que protege a los violadores de niños en este país. De eso vamos a hablar. Bienvenidos al Antinótico. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Este miércoles 15 de julio, el país conmemoró los 150 años de la muerte de Juan Pablo Duarte. Se hizo un Te Deum, que usualmente se hace ahí en la Catedral Primada, y ahí se dieron cita senadores, diputados, bueno, todo el mundo andaba con traje, ¿sabes? Lo más solemne posible. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, se cerró la última ventanita que quedaba para que tú y yo, ciudadanos dominicanos, opináramos sobre el Código Penal que va a regir sobre la mayoría de leyes a partir del 5 de agosto en este país de Duarte, Sánchez y Mella. Y ese mismo día, el presidente de la Cámara de Diputados se sentó en el programa Hoy Mismo y dijo que los proyectos de ley en el Congreso se leen mínimo 10 veces. Y que hay un artículo metido ahí dentro del que, bueno, no se encuentra ni siquiera dónde está el padrinazgo de ese artículo. 10 lecturas, pero hay un artículo de eso que está huérfano. ¿Cómo se logra eso? Vamos a empezar este relato de hoy por una estatua. Yo me estoy refiriendo que en el Congreso Nacional hay una estatua de Juan Pablo Duarte y esa estatua no es solamente decoración porque parece que sirve como una frontera, divide físicamente el Senado de la Cámara de Diputados. Eso incluso lo explicó el propio Alfredo Pacheco esta semana. Bueno, en el día del 150 aniversario de la muerte de Duarte, o sea, por eso estoy relacionando eso. Y son ironías de la vida, yo digo, porque le preguntaron si él tenía alguna influencia sobre el Senado y la respuesta fue, y estoy citando, que yo te diría que ninguna. Yo al cruzar esa estatua, y se refiere a la estatua esa que divide al Senado de la Cámara, yo casi no me cruzo para allá. Eso lo dijo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Repito, en el programa Hoy Mismo, el 15 de julio. Búscalo en YouTube. Perfecto. Duarte entonces es como un muro de contención. El padre de la patria haciendo de portero. Perfecto. Le preguntaron además qué está pasando con el bufete directivo del Senado. Y ahí viene entonces la frase que le dio el título y el sentido a esta entrevista. Vamos a entrar en eso ahora. ¿Qué va a ocurrir con el bufete del Senado y con el bufete de la Cámara? Con el bufete del Senado yo no te puedo decir porque casi no tengo ningún conocimiento de lo que allí está pasando. Usted está hablando frente al país, Pacheco. La verdad primero. Claro. La verdad primero. Claro. Sí sé. ¿No tiene conocimiento de lo que está pasando? No, en este momento no. Bien. Oigo de varios documentos, Bien. más de uno que hablan los pasillos. Hay 3 documentos. ¿Qué dicen los documentos? ¿Qué dicen los documentos? En los mentideros políticos. Hay uno. Hay un documento. Entonces no tiene conocimiento. En este momento no. Pero 30 segundos después. Sí. Yo oigo porque después de la estatua de Juan Pablo Duarte mi oído llega para allá. Sí. Hay un documento. Ajá. Que fue el documento original firmado por 16 senadores y lo digo porque este documento se leyó en la comisión, en la dirección ejecutiva. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Y ustedes vieron eso. El hombre que no tiene conocimiento, pero sabe que hay 3 documentos circulando, sabe cuál se leyó en la dirección ejecutiva, sabe que uno lo firmaron 16 senadores y cuando le preguntan quién es el otro aspirante, él suelta el nombre de, no, Alex. O sea, que el oído de don Alfredo Pacheco llega hasta la estatua de Duarte y ahí se para, ya él no oye más, como una antena parabólica de precisión, pero recoge entonces todos los chismes del bufete directivo, pero no capta lo que le hicieron al artículo 141. Porque del otro lado de ese estatua, del lado del Senado, fue que se firmó el proyecto que le acorta el reloj a los niños violados de este país. Y lo firmó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Este código lleva 26 años dando vueltas en este país.
En el 1997, el entonces presidente Leonel Fernández creó la Comisión de Reforma y Modernización de la Justicia y de ahí salió una comisión para el Código Penal presidida por el penalista Artañán Pérez Méndez con José Lorenzo Fermín y Víctor Castellanos y Mercedes Cosme de Gonel. Entregaron ese texto justo antes de las elecciones del 2000, impreso, terminado, y ahí se quedó. Pasando por gobiernos del PLD, del PRD y ahora del PRM. Entonces, en el 2025 se promulga la ley 7425 y se le da un año de vacatio legis, que eso es como unas vacaciones pagas por un año para, bueno, resolver algunas cosas, en este caso para arreglar algunas cosas. Y adivinen cuánto tiempo de esos 12 meses se usaron para arreglar esos cambios o para provocar esos cambios. 10 días. 12 meses, 10 días. El 7 de julio del 2026 de este año, recién ahí, y solo después de las críticas y los cacerolazos y la soya y todo el mundo a la calle, el Congreso entonces abre formalmente el proceso para recibir propuestas. El 10 de julio, viernes, el Poder Ejecutivo envía cambios a 18 artículos, lo asume, lo firma el presidente del Senado, Ricardo Los Santos. El 14 de julio, la comisión bicameral presidida por el diputado Wandy Batista sesiona 5 horas. El 15 de julio, a las 6 de la tarde, se cierra la ventana ciudadana. Llegaron más de 20 documentos con decenas de recomendaciones. El 16 de julio, el informe llega a la Cámara de Diputados, menos de 48 horas para ponderar absolutamente todo. ¡Bravo! Y entonces el 26 de julio termina la legislatura ordinaria, mandato constitucional de este periodo. 30 de julio, el 16 de agosto, ¿verdad? Del 30 de julio al 16 de agosto, el Congreso está en receso total. Palabras de Pacheco. Y el 5 de agosto entra en vigencia el Código Penal con el Congreso cerrado. Y aquí entonces Pacheco hizo algo. Yo creo que hay que agradecerle porque por lo menos no se escondió. Reconoció con, yo diría que con nombre y apellido, ¿verdad? Que el país se durmió y dijo que, y estoy citando, hay que reconocer que el país del cual es parte la FINJUS y obviamente el Congreso y todos los demás estamentos, se durmió un poquito, un poquito en los laureles. Todo el mundo se durmió porque creyó que la fecha no llegaba. Esas son las palabras de Pacheco de nuevo en la misma entrevista, búsquela. Pero cuando le preguntaron por la prisa, entonces él contestó y tuvo los timbales de contestar esto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que se había acordado dar esa vacatio legis para lograr corregir algunos entuertos que tenía el código y llegó la hora de la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que también, y así mismo ocurrió con la ley de extinción de dominio que trabajamos arduamente, que querían ampliar el periodo del vacatio legis. Y nosotros entendemos que debemos hacer el intento porque esas modificaciones se puedan hacer en el día de ahora, en el tiempo de ahora, porque, y te quiero aclarar, Dani, que no es que haya prisa ni que no haya prisa, es que la legislatura termina el domingo 26 de julio, sí o sí, ¿entiendes? Porque es un tema constitucional. Y entonces... buena aclaración. Y si termina el 26 y obviamente el Congreso estila a trabajar, en este caso hasta el día 24, que por cierto ese día es la inauguración de los Juegos, por lo cual tendremos que terminar temprano porque hay que ir a la inauguración de los Juegos. En ese sentido... Textual, no es que haya prisa, no, es que la legislatura termina el domingo 26 de julio y obviamente el Congreso estila a trabajar, en este caso, hasta el día 24, que por cierto, ese día es la inauguración de los Juegos, por lo cual tendremos que terminar temprano porque hay que ir a la inauguración de los Juegos. Eso dijo Pacheco. ¿Qué ironía? O sea, los atletas de esos Juegos entrenaron, sabe Dios, y 4 años para una carrera de 10 segundos. El Congreso tuvo un año entero, 12 meses, para revisar un cuadro legal que va a cambiar todo en este país. Y lo dejó para la última semana. Y ahora entonces hay que apurarse para llegar a ver el juego, a correr. Los atletas, correr y todo, va a ser muy lindo eso. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién es que está manejando este país? Porque Pacheco dijo que el tema de las modificaciones, quien lo lleva básicamente es Ricardo de los Santos, más que Alfredo Pacheco. O sea, le entregó la papa caliente al tigre.
Y después explicó que la mecánica que el presidente, o sea, dentro de esa misma mecánica que el presidente de la República le entregó sus acuerdos. ¿A quién? A don Ricardo. Antoliano Peralta le entregó los suyos a don Ricardo. Jenny Bernice Reynoso le entregó los suyos a don Ricardo. Y don Ricardo los lleva a las dos cámaras. Digo, yo no veo, por ningún sitio veo consenso en eso. Es una filita india, el telefonito donde todo puede pasar y todo se puede perder. Entonces, vamos a un artículo muy sensible. Artículo 141. En dominicano, para que usted lo entienda, es el artículo que dice cuánto tiempo tiene una víctima de acoso, de violación, entre otras cosas, para acusar. A eso se le llama prescripción. Cuando el plazo se vence, se acabó. Aunque un guanajo cualquiera lo haya hecho, aunque haya prueba, se acabó. Nadie puede hacer nada cuando algo prescribe. El código vigente, la ley 7425, hizo algo muy bueno, de verdad, porque para la agresión sexual incestuosa, violación sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, mete preso a esos abusadores por 30 años. Yo fuera un poquito más lejos, yo lo castrara, física y químicamente. Pero esa legislación, lo que está vigente ahora, se cuentan a partir de la mayoría de edad de la víctima, que generalmente y estadísticamente cuando una persona así comienza a pensar en el daño que le han hecho, porque obviamente de niño o de niña no tenía la capacidad para discernir y hacerlo. Un niño de 5 años no se querella solo, no puede, no tiene capacidad legal para ir a un tribunal. Y si el agresor además es el papá o el tío o el profesor o el cura, ese niño no habla, no por bruto, coño, por miedo. Porque el que lo agredió es la autoridad de la casa. El proyecto de última hora, ese plazo bajó a 20 años. O sea, en el que presentaron y estuvo en vacatis legis, la vaina esa de las vacaciones. Ah, no, ese tenía de 30 años, ¿verdad? El plazo para las condenas. No, este bajó a 20. Contados desde el día en que se cometió el hecho. Oiga esa vaina. Entonces usted hace la cuenta, un niño violado, Dios no lo quiera, a los 13 años, pero pasa 20 años después, ya tiene 23 años, que es cuando comienza a entrar en sus años adulto o joven adulto, ¿verdad? Ah, no, ahí se le cerró la puerta. A los 23 años, cuando quizá apenas está armándose de valor para saber, reconocer y poder nombrar lo que pasó hace tantos años, el sistema dominicano le dice, no, mira, tú llegaste tarde, te jodiste ya. Es matemática imposible que ese cambio beneficie a una víctima. Eso solo puede beneficiar a una persona en el mundo. Al abusador que... Entonces, ¿con quién fue que se consensuó esta maldita barbaridad? Esa es la pregunta. Y yo no la voy a contestar, la contestó el presidente de la Cámara de Diputados en televisión en una entrevista. Hay una preocupación en sectores de la clase jurídica en el sentido de la prescripción para la violación, que una variación, dicen, sobre el tiempo de prescripción para la agresión sexual a una menor o a un menor de edad, que se varió ahí unos tiempos y no se encuentra ni siquiera dónde está el padrinazgo de esa iniciativa. Ya eso en el día de ayer la comisión trabajó bastante. En los 7 artículos que trabajó la comisión, prácticamente resolvió eso. ¿El tema de la agresión sexual? Sí, sí. No se encuentra ni siquiera dónde está el padrinazgo de esa iniciativa. Pero en serio que estamos hablando, señor. ¿Y dónde? ¿Y qué es lo que esto es un ensayo de país? O sea, el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana está diciendo que dentro del Código Penal, que nos va a regir a todos, hay un artículo que protege a violadores de niños y que nadie sabe quién lo puso ahí, cómo llegó ahí. Que es un artículo huérfano que apareció como un gato en un patio. Oye, ese maldito gato aquí. Pero la cosa se pone más incómoda porque en esa misma entrevista, 11 minutos después, Pacheco dijo esta vaina. Aquí nadie leyó durante ese tiempo ese código penal. Es que no es cierto, es que eso también es una quimera. Y yo quiero aprovechar la audiencia de este importante programa para decirles, ciudadanos, no se dejen babucar cuando le diga que no leyeron un proyecto. Porque los proyectos de ley se leen
mínimo 10 veces en el Congreso Nacional. Porque hay gente que creen como que el legislar es una materia, como un tigueraje. No, como un deporte de vitilla, Sí. por ejemplo. Mínimo 10 veces. Mínimo 10 veces. Entonces, ustedes me tienen que ayudar con la cuenta. Si un proyecto se lee mínimo 10 veces, ¿cómo es que hay un freaking artículo que nadie sabe quién lo escribió? Entonces, se leyó 10 veces y las 10 veces nadie preguntó, oye, pero ¿y quién puso esto aquí? ¿O es que se leyó 10 veces y las 10 veces a nadie le importó? ¿Cuál de las dos? Porque solamente hay dos posibles respuestas y las dos son malas. O no lo leyeron y entonces lo del no se dejen babucar, hay que devolvérselo, ¿verdad? O si lo leyeron y lo dejaron pasar, entonces escoja usted cuál prefiere de esas dos respuestas. Y le tenemos que poner una cherry a todo el bizcocho también, porque el presidente Abinader dijo que esto no es el resultado de presiones de nadie, que está consensuado desde hace tiempo. Entonces yo le pregunto al presidente, ¿consensuado? Y hay un artículo ahí sin padrino. El primer acuerdo en la historia de la humanidad donde nadie se acuerda de haber acordado nada, presidente. Esto no es sobre un artículo. Es sobre cómo se hacen las leyes aquí en República Dominicana. Porque en las últimas 2 semanas hemos visto a todos en su derecho legítimo como ciudadanos de este país pasar al Congreso a depositar sus observaciones. Los influencers y los comunicadores para tratar los temas de difamación, injuria, ultraje, la llamada ley Mordaza. Por ahí pasó Fiscaldom, que son más de 700 fiscales en una asociación, que dicen que no se posponga nada, que la ley vieja frena la persecución del crimen organizado. Los médicos pasaron por ahí también, que no los sometan por una emergencia, que no salga bien. El sector empresarial también gritó, que dice que el manejo fraudulento y la responsabilidad penal de las empresas, hay cosas ahí que no están bien. El Colegio Médico de Abogados, el Colegio Dominicano de Abogados, que dice que mantener la pena máxima en 30 años hasta 40 es un cúmulo y que va a volver las cárceles del país en un disparate. Ya están un disparate. Opción Democrática, que dice que hay que eliminar el delito de ultraje. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, que dice que las penas por libertad de expresión y el artículo 315 sobre desacato hay que revisarlo. ADOCO, 8 artículos para proteger la libertad de prensa. Hasta Ramfi Domínguez Trujillo, que lo vi el otro día en la embajada y nos saludamos. Hasta ese señor entregó unas modificaciones porque hablaba de los privilegios de funcionarios, de corrupción, inteligencia artificial y soberanía. Y los maestros también, porque dicen que hay que proteger la función de docente. Más de 70 juristas incluso pasaron por ahí para que incluyan las 3 causales y artículos 110 y 111. Pero para proteger a los niños agredidos sexualmente de este país, ¿quién fue? ¿Quién pasó por allá y entregó una modificación? No, es que no tienen gremio, no tienen podcast, no van a reuniones en el Palacio, no mandan documentos a don Ricardo. Esa es la realidad de este país que crece, la economía, el que más avanza. Aquí la ley no se escribe pensando en el país, Luisito. Hay que parar. Hay que parar y devolverse a veces. Porque se escribe por pedazos. Y cada pedazo lo empuja el que tiene con quién empujar. El que tiene abogado, el que tiene micrófono, el que tiene gremio. Pero un niño abusado de 5 años y una historia que todavía no puede ni siquiera contar, a ese no le está ayudando nadie con este código. Por eso su artículo es el único huérfano. Y ojo que esto no es de este gobierno solamente. Este es el modus operandi de la casa, porque el Código Procesal Penal del 2002 tuvo 2 años de vacatio legis y después 2 años de tribunales liquidadores, 4 años de pista para aterrizar, pero este tuvo 1. Y lo gastamos en la última semana. Julio cierra la legislatura ordinaria. El 29 de julio hay una rendición de cuentas a la nación. El 30 de julio el Congreso entra en receso total. El 5 de agosto el Código Penal entra en vigencia en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo primero, y entonces el resto del país en 48 horas después.
que yo no entiendo esa vaina. El 16 de agosto el Congreso vuelve a abrir. Pacheco ya adelantó que otras enmiendas podrían hacerse después de esta fecha. Resultado de todo esto, hay 11 días en que el Código Penal vigente, prendiendo y jugando, o sea, con el Congreso Nacional cerrado y con enmiendas pendientes. Van a arreglar la ley después de que la ley ya está metiendo gente presa. Eso, ¿cómo es eso legislar? Eso es como cuando te entregan un carro sin freno y te dicen, no, tranquilo, en 2 semanas pasa por el taller. Sigue así, sigue manejando así. Y hay un detalle más que hay que poner sobre la mesa porque es del propio Pacheco. Cuando le hablaron de la ley Mordaza, respondió que no, que eso no existe, no, que ley Mordaza, y que los que andan hablando de eso son difamadores profesionales, 4, 5, 6 veces condenados. Pacheco, descalificar al que reclama es exactamente lo que la gente teme que haga esta ley. Usted sin saberlo acaba de explicar el problema mientras se niega a que exista un problema. Vamos a aclarar varias cosas. Fiscaldón tiene un punto real porque no se puede perseguir la criminalidad del siglo XXI con un texto que, bueno, Haití nos impuso en el 1813, porque cada mes yo diría que retrasa, ¿verdad? Tiene un costo y lo paga la gente en carne y hueso. La ley 7425 trae avances de verdad. El propio artículo 141 en su versión vigente es uno de ellos. Y quien lo dijo esto y llamó, yo digo que dio la voz de alerta, fue Laura Costa, que es la que más duro le ha dado esta pieza. Gracias, Laura. Este gobierno al inicio nombró una comisión de juristas que revisó el código artículo por artículo e hizo, según la misma Laura, un trabajo impecable. Todo eso pasó. Abrir una ventana pública para propuestas ciudadanas tampoco es malo, ¿no? Ningún código anterior tuvo eso. El problema no es que le abrieran la puerta, es que la abrieran 5 minutos antes de cerrar la tienda, coño. Y por último, y la más importante, Pacheco afirmó que la comisión prácticamente resolvió el tema de la agresión sexual el martes, y ojalá fuera así. Si el informe final lo confirma, se lo vamos a aplaudir. Pero hasta ahora lo único documentado es lo contrario, porque el diputado Charlie Mariotti dijo que el 141, el artículo 141 solo se cambió a la terminología, prisión mayor, personas con discapacidad, y que el plazo de 20 años se quedó intacto. Quien hizo eso es parte de los abusadores y enfermos mentales que tiene este país. Y es irónico todo esto, que esta semana el país le puso flores a Duarte, 150 años, misa en la catedral primada, senadores, diputados juntos, todo el mundo emocionado. Y en el mismo edificio donde está su estatua, un artículo anda dando vueltas sin padre. Además que nadie lo firmó, nadie lo reclama, nadie lo parió. Pero el 5 de agosto ese artículo se levanta, se pone la corbata y se para en un tribunal dominicano a defender a alguien. Pero no va a defender al niño. Aquí nos vamos a pasar los próximos días discutiendo si a un comunicador lo pueden meter preso por un tuit. Y eso está bien que lo hablemos, porque eso importa mucho. Pero en el mismo papel, en el mismo párrafo, con la misma tinta, hay un renglón que le acorta el reloj a un muchachito, una muchachita, a un ser humano pequeñito que todavía no sabe decir en voz alta lo que le hicieron. Y ese muchachito no tiene quien lo lleve donde don Ricardo. Entonces, a ti que has llegado hasta aquí, explícame lo siguiente en los comentarios. Si los proyectos se leen mínimo 10 veces, como dijo Pacheco, ¿cómo explicamos nosotros que haya un artículo sin padrinazgo, que no leyeron, que no saben cómo coño llegó ahí? Número 2, ¿tú prefieres que el código entre el 5 de agosto con este hueco adentro o que se retrase lo que haga falta para arreglarlo bien? Y número 3, todos los gremios de este país mandaron su propuesta: médico, abogado, fiscal, empresario, maestro, partido, comunicador, el diablo y su hermano. ¿Quién fue que mandó para proteger a los niños? Es más, y cuarto y último, y yo quiero que tú escribas una pregunta, y es la siguiente. Escribe ahí, ¿a quién tú le vas a preguntar del Congreso? ¿Con quién fue que se consensuó bajarle el plazo a las víctimas de violación?
Tú escribes la pregunta y pones el nombre de ese legislador. Hasta aquí esta edición del Antinoti para hoy viernes 17. Pasen feliz fin de semana. Soy Sergio Carlos, a nombre del equipo, te invito.